parlamentarios. Les doy una cordial bienvenida a la conferencia Jurisprudencia y relación con los derechos humanos de tercera generación. A cargo de la doctora Delia Muñoz, distinguida profesional en temas de derechos humanos. Estoy segura que este seminario será muy fructífero para todos los presentes, considerando que es un tema muy actual, en donde vemos que los pueblos, el derecho de los pueblos a vivir con justicia y sobre todo en un medio ambiente sano. Samuel, te dejo la palabra para... Gracias, un saludo y bienvenida a todos los participantes. Les voy a leer el currículum resumido de la doctora Delia Muñoz, aunque no parece un resumen por la cantidad de reconocimientos y logros que ella ha tenido, muy merecidamente, desde luego. La doctora Delia Muñoz es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 29 años en el ejercicio profesional. Ella tiene una maestría en Derecho Internacional Económico por su alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y además tiene un Master International Service seguido en la American University. Ha seguido estudios también en otros prestigiosos institutos superiores internacionales, como la Universidad de Salamanca, en España, o en la Association of Overseas Technical Scholarship de Japón, todos estudios de posgrado. Desarrolla su actividad profesional en el estudio Imprimi Fluri, abogados, sin descuidar la divulgación de sus opiniones a través de medios de comunicación social o de portales electrónicos. También es una solicitada expositora en eventos académicos nacionales e internacionales, especialmente los que abordan temas como diálogo, manejo internacional de conflictos y derechos humanos. Es coordinadora de la Maestría de Solución de Conflictos de la Universidad Particular San Martín de Porres. Ha trabajado como experta en el sector público y privado desde el año 1983, desempeñándose, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo. Además ha sido directora general de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, donde tuvo la responsabilidad de llevar adelante con éxito las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo a nivel del Comité de Libertad Sindical y en el Comité de Expertos, y sobre todo coordinó ante el mecanismo de solución de controversias del TLC entre Perú y los Estados Unidos de América. Por si fuera poco, en el 2012 fue defensora del Estado peruano como Procuradora Supranacional y Agregada Legal ante la representación del Perú en la OEA, con sede en Washington, D.C. Ex jefa del Gabinete de Asesores y ex primera secretaria técnica del Consejo Nacional del Trabajo, esto en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social durante el gobierno de transición democrática presidido por el expresidente, valga la redundancia, Valentín Paniagua. Ha colaborado en el compendio normativo sobre normas de derechos humanos y arbitraje con el abogado y ex congresista Natale Amprimo. Asimismo es coautora del libro Cómo promover la responsabilidad social empresarial en el Perú, marco legal e institucional. En reconocimiento de su fructífera labor, ostenta la condecoración de la Orden de Ayacucho en el grado de caballero. Dicho lo cual, le damos la palabra a nuestra connotada conferencista. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Siempre que escucho mi reseña de hoja de vida, pienso que me faltan clases de salsa. Eso es algo que necesito con urgencia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me encanta conversar de derecho y sobre todo de estas cosas raras en las que siempre paro inmersa. El mundo ha cambiado, el mundo se ha globalizado y aquellos que estudiamos en el siglo XX con la pirámide de Kelsen y los Masó y las presunciones, juris tantum o las juris de jure, todas esas cosas ahora son como los vestidos cuando era una joven estudiante, ya no calzan en este mundo. El mundo hoy en día avanza muy rápido, avanza a través de la interpretación de la jurisprudencia de los tribunales de supervisión a los estados. Exactamente,
Si ustedes estudiaron Derecho hace unos años, a los estados en clase les decíamos los soberanos. Y los soberanos eran los que decidían, hasta que llegó el famoso caso de Nigeria, ¿no? El Banco de Nigeria, y empezó a cambiar el mundo, y estos soberanos en el orden mundial se volvieron también una parte como cualquier otra. Y en los últimos tiempos, el tema de los derechos fundamentales ha adquirido un rol sumamente fuerte. Nosotros tenemos una constitución que dice de que el Perú es un estado unitario, pero declara que es un estado social de derecho. Esa definición da la conceptualización que es la que abre las puertas para que los derechos fundamentales tengan un rol esencial en la estructura y funcionamiento del Estado. Un Estado social de derecho es aquel que pone al ser humano al centro y alrededor le confiere todo tipo de prerrogativas para que haga realidad su proyecto de vida. ¿Qué se necesita para eso? Derechos fundamentales. ¿Cómo los hago efectivos? Con un juez constitucional. Este juez constitucional va a tener diferentes formas. La supervisión concentrada, la supervisión diluida, la mixta, lo que fuere. En el Perú tenemos el modelo mixto y además somos un país que a nivel internacional siempre ha tenido un rol muy innovador en lo que es la materia de derechos fundamentales o derechos humanos. Es por ello que nosotros hemos firmado los 35 convenios más importantes en convenios de derechos humanos, llámese convenios, tratados, carta, y tenemos ratificada la competencia en todas las cortes y en todas las comisiones de supervisión derivadas de estos tratados. Es decir, de que nosotros somos un país que nos hemos impuesto el reto desde nuestra Cancillería, ratificada por los diferentes congresos de la República, de actuar con la modernidad que el mundo exige. En el mundo hay un movimiento muy fuerte que se origina en el año 2011, que para el derecho internacional es muy poco tiempo, para que ustedes vean la importancia, que comienza con el informe de John Rubin, que son los principios y tratados que las empresas transnacionales deben de respetar en materia de derechos humanos. Es lo que se conoce como Business and Human Rights. Yo les aconsejo a ustedes que mejoren sus estudios de inglés porque todo lo que está viniendo ya en los últimos tiempos viene en este idioma. Por lo menos hay que leerlo. Business and Human Rights es un concepto muy amplio que se va a insertar en el movimiento de las naciones. 2011. En el año 2015 se crea el grupo de trabajo en Business and Human Rights, que tiene por objeto dos grandes mandatos. Primero, establecer si es posible tener un tratado que obligue a las empresas transnacionales a respetar las normas de derechos humanos con prescindencia de las obligaciones que les son propias a los estados. ¿Recuerdan lo que les dije? En el siglo XX, cuando yo estudié, los estados eran los soberanos y los únicos que integraban la comunidad internacional, ergo, los únicos obligados a responder por esto. Y hasta hoy, la supervisión a los estados que realizan las cortes lo determinan a él culpable y por vía de remisión, este tiene que ir a la sede nacional a ejecutar. En el 2015 le dice a este grupo de trabajo, evalúa si es posible o no dictar un tratado donde el nuevo sujeto del derecho internacional va a ser una empresa privada con carácter transnacional. Y al año siguiente, el 2016, el grupo de trabajo dice que sí es posible trabajar un tratado en esta materia. Y este grupo de trabajo se reúne en Ginebra usualmente en mayo y en octubre de cada año y van realizando los trabajos con mucho aporte de la sociedad, de los parlamentos, de los investigadores. Si ustedes están interesados en el tema, ponen Working Group, ¿no? Y se pueden registrar para recibir toda la información e inclusive participar en esta área. El segundo mandato es ver qué cosa es lo que está pasando con los estados a nivel de cumplimiento de los human rights, ¿no? Y entonces comienzan a hacer sus visitas. Al Perú vinieron en agosto del 2017 y sacaron un reporte pequeño de 19 páginas.
Todavía no han hecho público el gran informe, imagino que por falta de tiempo. Pero ¿qué cosa ha significado todo este movimiento que surge como un mandato de la Asamblea General de ver de que los estados realmente cumplan los derechos fundamentales? Ustedes, cuando hemos escuchado los objetivos del milenio que han sido cambiados por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? ¿Son cuántos? ¿Recuerdan? 15, 14, 16, 17. Muy bien. Los ODS, ¿sí? Dígame. Los objetivos de desarrollo sostenible, como se llaman ahora, están vinculados todos al cumplimiento de los estados a un derecho de carácter fundamental y con acciones concretas y con sistemas de medición muy puntuales. Les indiqué de que teníamos 35 tratados básicos en derechos fundamentales. ¿Ingresan los 35? No. Se ha hecho un combo. Se tiene un combo de cuáles son los derechos sin los cuales realmente no podemos marchar, no podemos continuar con este mundo. Se han escogido los laborales, que son libertad de asociación, que implica sindicación, negociación colectiva, no trabajo de niños, no discriminación, jornada de 8 horas. Ese es el paquete básico que se quiere en el mundo en esa materia. Se han escogido cuáles son los derechos. ¿Qué otro derecho? El derecho de acceso al agua. ¿Por qué? Porque es un derecho fuerte en el siglo XXI. Es un derecho que te permite acceder a otros mecanismos que te van a garantizar tu desarrollo como ser humano. ¿No es cierto? ¿Qué otros derechos se han hecho al tema de vivienda? Y sobre todo uno muy importante, que es al de la libertad de expresión vinculado con el tema de comunidades y pueblos nativos. Lo que se ha visto en el mundo internacional es que con este desarrollo que hemos vivido en el último siglo, nos hemos ido olvidando de nuestras formas naturales de cultura y de vivencia. Hemos ido buscando imponer un determinado modo de ver la vida. Entonces se ha llegado a la conclusión de que hay que preservar la cultura que nos corresponde, que nos toca con esos pueblos, que va a ser la parte de fondo de la conferencia. Entonces, informe de John Ruggie en 2011, conformación del grupo de trabajo en el 2015, y de allí hemos desarrollado a lo que se llaman cuáles son las responsabilidades de las empresas en el marco de los derechos fundamentales. 3 grandes pilares: proteger, remediar y reparar. Proteger, actividad del Estado, dando las normas que permitan a los ciudadanos de ese país que puedan gozar plenamente de sus derechos, ¿cierto? Proteger, remediar y reparar. Remediar cuando ya hemos causado daño. Los ejemplos clásicos van a ser los medioambientales, pero hay también en libertad de expresión, hay en temas de carácter cultural. Nosotros vamos a ver en algún momento cómo en América Latina somos bastante parejos, en consecuencia no solemos tener muy claros los problemas ni de discriminación por religión, ni de discriminación muchas veces por derecho de opinión, ¿no? Y luego en el tema de la aplicación de estos principios, lo que se pide es de que cualquier ciudadano también pueda tener un mecanismo para que pueda reclamar. Toda instancia, sea pública o privada, tiene que tener mecanismos para que cualquiera pueda presentar su observación o su queja. Hay mucha preocupación por la igualdad. Como anécdota les cuento para que puedan comprender esto del proteger y de tener una guía de reclamo. El Perú iba a ser sede del Mundial de Menores este año. Entonces la FIFA, que es una organización transnacional, está trabajando con los principios rectores en derechos humanos, al igual que muchas otras corporaciones. Entonces me pidieron que ayude a la federación para armar todo esto, ¿no? Entonces los organizadores me decían, yo les hablaba de los principios de John Ruggie, cómo es la articulación, la importancia de promover los derechos, lo que significa la no discriminación, lo que significa el tener espacios para las personas con capacidades diferentes. Entonces los organizadores en una reunión así como esta me dijeron, ya Delia, haznos la cartilla y la ponemos
en todo lado. Y entonces cuando yo le dije, pero también hay que tener no solamente la cartilla, sino un mecanismo de reclamo. Mira, en cada estadio ponemos un buzón de sugerencias. No habían comprendido el concepto. No habían comprendido el concepto. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros los peruanos. Por eso que les estoy hablando de esta parte fundamental, que es la que está sosteniendo todo este desarrollo hacia los derechos de una generación distinta. Hoy en día el mundo se mueve diferente. Hoy en día la conceptualización del respeto hacia los demás tiene una característica sumamente distinta de aquella en la que fuimos formados, forjados, trabajamos y estudiamos. ¿No es cierto? Veamos qué implica esto de manera práctica en el mundo con los estados cuando quieren aplicar Business and Human Rights. El ejemplo de Canadá. Canadá es un país que está en la vanguardia en promover todo lo que son los derechos fundamentales. Y Canadá tiene una regulación que se aplica en su estado, ¿no es cierto? Y en sus colonias, porque tienen este sistema del common law y qué sé yo. Entonces Canadá un día llegó a la conclusión, yo exijo acá, pero mis empresas negocian ultramar, ¿no? Negocian en el extranjero. Entonces, ¿qué ocurre con ellas? Hacen lo que quieren y son empresas canadienses, pero yo soy el Estado canadiense y yo no quiero que mi reputación de Estado que cumple derechos, que los promueve, se vea afectada. Entonces, en Canadá empezaron a exigir a las empresas que tengan cuidado cuando van a hacer algún tipo de intervención, las normas que deben de respetar, la contratación del personal, el respeto a la negociación colectiva, si estamos con una comunidad indígena, los mecanismos de participación, si se aplica o no el convenio de consulta, el respeto al medio ambiente, la reparación, todas estas cosas, ¿no? Y todas las empresas dijeron sí, vamos a cumplir. Pero luego no se veían los avances. Entonces el Estado de Canadá ha sido el primero en crear The Ombudsman for Human Rights. ¿Qué significa esto? Como el clásico que tenemos acá, no. Es un ombudsman para supervisar la actividad en derechos humanos de las empresas canadienses fuera de su territorio, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna vinculación con alguna empresa canadiense que los está afectando, no está respetando las normas, uno puede ir directamente al ombudsman canadiense y presentar allí su opinión, su carta. Y este ombudsman va a llamar a la empresa canadiense en Perú y le va a decir qué está pasando, dame cuentas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que los estados, al igual que Canadá, el Congreso de Estados Unidos tiene, a través de una de sus comisiones, también un seguimiento mediante el mecanismo de solución de controversias de los TLCs originalmente firmado con Perú, donde se establece también un mecanismo obligatorio de cumplimiento de normas laboral y medioambiental para que el acuerdo comercial funcione. Es decir, de que los estados son pretexto del respeto de los derechos fundamentales han ido estableciendo mecanismos de carácter directo, tanto públicos como privados, para garantizar la efectiva vigencia de la norma internacional que se estima tiene que operar en todo el mundo. Entonces, estos mecanismos de derechos humanos y empresa, que es como se le traduce al español, pero a mí no me gusta porque hablan en español, empresa y derechos humanos, yo prefiero siempre usar la categoría de Business and Human Rights, porque es negocios y derechos humanos. En español la acepción es mucho más amplia, ¿no es cierto? Porque acá, como somos tan vivos, van a decir, no, empresa solamente es el que es formal. No, la concepción es, cuando haces negocios, tienes que respetar derechos fundamentales. Mientras más grande eres como empresa, más grande es la obligación que tienes. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes temas es el de la no discriminación. Ustedes han visto que hay partidos de fútbol, que es lo que casi todos ahora, hombres y mujeres, conocemos, han sido sancionados los estados o los equipos y se les ha puesto multas por estos cantos que antes eran típicos, ¿no?
porque hoy en día no se considera de que un momento de esparcimiento, un momento de diversión pueda venir acompañado de manifestaciones de discriminación y de falta de respeto. Eso antes era impensable, ¿no es cierto? Entonces, el mundo ha ido cambiando. La razón de lo que vamos a ver de esta jurisprudencia que existe en derechos humanos de tercera generación tiene como sustrato todo lo que es business and human rights. Entonces, en el Perú estamos también trabajando bastante. El Ministerio de Justicia el año pasado acordó como compromiso dentro de este grupo de trabajo que este 2019 haría el plan de trabajo exclusivamente para Business and Human Rights. Y tengo entendido que hay unas comisiones que se reúnen y están trabajando bastante para poder ver. ¿Cuál es el problema de este tipo de situaciones? Que el mundo nos va llevando a temas que no conocemos. Entonces eso genera resistencia porque no conocemos. El Señor me puede decir, dele, vamos a almorzar, pero como yo no lo conozco, yo le digo, no, gracias. Pero si yo lo conociera, de repente podría saber que es un gran poeta, que es un gran conversador y que una charla con él es fabulosa. Entonces, si yo lo conozco y me dice, dele, vamos a almorzar, yo ya por lo menos se digo, ah, sí, claro. Pasa exactamente lo mismo con la regulación moderna, ¿no? A usted parece que lo invitaba a almorzar el Señor, porque sonríe, ¿no? Entonces, lo que ocurre es eso, de que genera resistencia. Y luego, estos mecanismos del derecho son muy anglosajones. Son muy anglosajones. Funcionan con un principio, con una declaración de carácter genérico, y luego los relatores o las cortes los interpretan y se aplican. Y nosotros que estamos acostumbrados a esta forma románica, española, clásica, de jerarquía de la norma, de competencia, de determinación, del tema decidendi, fundamentado con la ratio decidendi, ¿no? Entonces dice, no, eso no es obligatorio. Yo he escuchado a colegas sostener de que, por ejemplo, una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas es eso, it is a recommendation, no es obligatorio. El Perú eso no está obligado a cumplir, lo deja de lado. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre? Es una manifestación oficial, es una obligación internacional porque surge de un tratado que el Perú ratificó. No tendrá carácter de sentencia, pero es el funcionario escogido para que aplique esta norma, ¿no? El que me está diciendo que debo de ajustar, debo regular, debo mejorar, debo cambiar. No es de que uno puede decir de que es un saludo a la bandera. Es como que uno dijera de que una observación de Indecopi, como no es una sentencia, tú la puedes dejar allí, ¿no? Y eso obedece al profundo desconocimiento del derecho internacional público con derechos humanos que se ha impregnado en la vida cotidiana de las comunidades. Ya no es una fantasía. Ustedes recuerdan cuando hace 12 años se discutía el derecho a consulta, ¿no? Bueno, en el Perú lo discutieron tanto que tenemos una ley de consulta que va más allá de lo que pide el convenio 169. Porque se dedicaron a discutir y nadie estableció el real ámbito de aplicación del convenio. Y la norma y el reglamento que tenemos hoy día son mucho más amplios que lo que establece la norma internacional. Es una norma que corresponde al ámbito de diálogo social de OIT y que establece que lo que hay que hacer es tener mecanismos de escucha y participación para que cuando se ejecuten políticas públicas uno pueda desarrollarlas de mejor manera. Y acá hemos ido ampliando el 169 y el 169 porque viene alguien que quiere sacar un determinado. Yo vengo a hacer lobby en el buen sentido de la norma, y yo le digo, no, el 169 dice esto, porque yo he interpretado que hay que colocar esto. Y como las personas no conocen, asumen como cierto, ¿no? Entonces, para mí, es un clásico ejemplo. Hoy en día el mecanismo de consulta en el Perú es mucho mejor que el del 169. Y lo hemos ido desarrollando de a poco, primero con miedo, primero con todo lo demás, y hoy todo el mundo pide derecho a consulta. Inclusive los que estamos en las ciudades creo que deberíamos tenerlo mucho más, ¿no? Por la depredación arquitectónica que se viene realizando, pero no tenemos ese derecho. Entonces,
así va el mundo, así estamos, así van las cosas. Los grandes temas que están en discusión hoy en día es el de preservar cultura. Y preservar cultura viene unido a dos grandes derechos fundamentales, que es el de libertad de expresión, que se entiende que una cultura nativa, una manifestación cultural, forma parte del derecho a libertad de expresión, que es uno del núcleo duro. Una cultura forma parte del núcleo duro porque habla del derecho de identidad, ¿cierto? Y habla dentro del derecho de identidad la posibilidad del desarrollo de estos pueblos. Entonces, cuando hay una afectación medioambiental, cuando no hay un tema de consulta y se comienza a trabajar en esas zonas, estamos afectando la identidad de los individuos si es que pertenecen a una cultura diferente. Yo les voy a presentar unas jurisprudencias que son muy grandes, las he resumido en una lámina. Las voy a presentar más o menos rápido para que luego, con las preguntas que ustedes vayan haciendo, podamos desarrollar de mejor forma el tema. Es decir, de que si usted hoy en día le dan un proyecto de salud, ¿por qué tenemos nosotros el seguro integral de salud? Es necesario. Una necesidad básica. Muy bien. El derecho de acceso a la salud no es un derecho fundamental como tal, pero es un derecho que se considera que deriva de debida integridad y se considera que los estados tienen que garantizar el derecho de acceso a la salud porque también es un derecho puerta. Si yo estoy enfermo no puedo trabajar, no puedo disfrutar, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces los estados tienen que ir migrando hacia sistemas que permitan la cobertura por lo menos de lo que es la atención mínima hacia su población. Eso es lo que se pide. Cada norma internacional no le va a pedir el máximo. Cada norma internacional, cada precepto siempre es un estándar mínimo porque eso es lo que se espera. Por encima ya depende de la regulación de cada país, de cada institución, de cada cosa, ¿no es cierto? Hay derechos puertas, como es el de libertad de expresión, como el de derecho político de elegir, de participar en las elecciones, ¿no? Entonces, es importante porque estos derechos puertas tienen a veces la necesidad de una mejor y de una mayor regulación por la multiplicidad de aristas que se pueda tener. Entonces, pasamos ahora sí a la parte que tengo PPT y todo, y como ellos no se van a dormir porque van a ver el PPT, te escucho. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Celia Juárez. Ah, somos tocayas. Sí, doctora. En principio agradecerle la exposición y mi pregunta era con respecto al grupo de trabajo que tiene el Ministerio de Justicia. Si es que los avances que se van logrando con respecto al tema están siendo publicitados o hay alguna forma de acceder a ese compendio que ellos puedan estar realizando. Miren, nosotros tenemos una ley de transparencia que obliga a que se entregue todo, incluyendo los documentos de trabajo o que la información esté colgada en línea. Y realmente tenemos una gran falencia en eso, ¿no? Yo creo de que el Congreso debería supervisar realmente el cumplimiento, porque uno podría desde su gabinete entrar y supervisar y ver y comentarlo, enviar un alcance. Yo le sugeriría que entre en contacto con el viceministro de Derechos Humanos, el doctor Sánchez, o si no con su asesora principal, con Sofía Donaires, para que le den el link con los mecanismos en los que están avanzando, porque es sumamente interesante, porque de allí se van a desprender una serie de obligaciones, ¿no? Y el problema es que cuando ponemos un plan de trabajo, la gente pone todo, ¿no? Es como yo que pongo, ¿no? Para noviembre del 2019 voy a haber bajado 20 kilos, ya estar en el gimnasio 2 veces al día, nadar 6 kilómetros diarios, porque hago como mi lista de intenciones, ¿no? Y luego no lo puedo cumplir. Y también cuando hacemos planes, nosotros en el Perú tenemos la tendencia a colocar en los planes una maravilla. ¿Y cuál es el problema? Que tu plan luego sirve para supervisarte. Y entonces caemos en falta y somos por eso normalmente países muy quejados, muy reclamados.
porque nos ponemos estándares que yo pienso que está bien de que uno sea optimista, pero también tienen que ser realistas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no podría, o sí podría hacerlo, pero no sería racional que me comprometa que en noviembre voy a estar corriendo la maratón de Nueva York. Es cierto, en el papel yo puedo, no, sí, ya yo corro todos los días 1 kilómetro diario, pero para llegar a la maratón de Nueva York hay que hacer todo un proceso, ¿no? Entonces, yo les sugiero que si les interesa el tema, entre en contacto y lo siga, ¿no? Y entra también al link, Working Group Business and Human Rights ONU, y le va a aparecer, y si tenemos internet les enseño cómo ver. Sí, la siguiente pregunta, presiones el botón. Sí, me dice su nombre. ¿En qué área trabaja? Soy técnico en espalda, progresista Roberto Moreno. ¿Puedo? ¿Cuál es? Ya. En primer lugar, saludar de verdad la pequeña aproximación que hemos recibido sobre el desarrollo de los derechos humanos a propósito, ¿no?, de la globalización y de la amplia dinamización que se da actualmente. En segundo lugar, comentar, y después voy a hacer un pequeño comentario y voy a hacer la pregunta correspondiente. En realidad, nuestro constitucionalismo peruano y bueno, el largo desarrollo de la internacionalización de los derechos humanos se ha concebido como una defensa de derechos frente a los estados, básicamente. Creo que los tratados que tenemos actualmente y la propia constitución peruana es una manifestación de que los derechos solamente tenían que defenderse frente a los estados. Sin embargo, hemos visto que la realidad ha sobrepasado nuestros textos normativos internacionales. Actualmente las grandes empresas, ya, bueno, y muchas veces han capturado el Estado. Algunas. Claro. Siempre la precisión. Bueno, las grandes empresas, en general, por el poder que tienen, han asumido un papel, digamos, de afectación a los derechos fundamentales. Yo creo que se convierten, más aún si han capturado a los estados actualmente, en entes que socavan nuestra institucionalidad y propiamente los derechos fundamentales de nuestra sociedad, y en el ámbito nacional e internacional. A propósito de eso, por ejemplo, el día de hoy nomás hemos tomado conocimiento de cómo es que prácticamente anularon la cuenta de Facebook del presidente Rafael Correa, porque él estaba denunciando los actos de corrupción de Lenín Moreno y Facebook lo bloqueó la cuenta de su página, ¿no?, en Facebook. O sea, los dueños de Facebook cometieron eso. Y vemos de que esos poderes transnacionales como son Facebook cometen ese tipo de atropellos para los derechos humanos, ¿no?, de la persona. Y creo que es un deber de parte de nosotros luchar frente al abuso, a los derechos poder que tienen las empresas en el mundo y a nivel nacional. Bajo esa perspectiva, quería preguntarle, ¿no?, cómo ve el asunto de la autorregulación bajo esa visión de la responsabilidad social empresarial, y si es que el Estado debería más que buscar la autorregulación de las empresas, buscar ese real deber de protección, ya que debería merecer para, digamos, imponer a las empresas de que cumplan los derechos fundamentales de nuestra patria. Nada más. Gracias. De su intervención presumo dos cosas: que para usted todas las empresas no cumplen, y que todas las empresas, porque usted, por eso le dije, algunas o no, y usted no hizo la precisión. Entonces usted supone que todas las empresas no cumplen, y tampoco ha hecho la precisión de qué tipo de empresa estamos hablando. O sea, en la bodega de enfrente, y yo me voy a quedar con la bodega de enfrente porque usted no ha hecho la precisión. Y la bodega del frente para mí es una persona que no cumple, porque yo le apuesto que vamos y no tiene trabajadores con seguridad social, le apuesto que vamos, no respeta normas de seguridad, no respeta normas contra incendio, no contrata mujeres embarazadas, ¿no?, y no cumple la jornada mínima. Entonces yo le contesto exprofesamente porque
suelo escuchar muchas aseveraciones como las suyas, muy conceptuales y muy amplias, pero yo creo de que hay que ir delimitando. Entonces, como el de la bodega del frente no cumple nada, yo mañana voy y le prohíbo que realice toda actividad empresarial. Y voy a disponer que sea el Congreso de la República, en representación del Estado, el que se dedique a hacer el comercio de bodegas en la zona para que el Estado cumpla con las normas, porque esta empresa no es capaz de autorregularse. ¿Estamos? Sí, ¿me permite? No es cierto. Yo lo que he hecho con usted es utilizar la técnica de argumentación sofista para demostrar de que cuando hablamos de este tipo de temas tenemos que ser muy descarnados, pero tenemos que hablar también por capas, por diferenciaciones, por límites, ¿no? Y me ha encantado que usted intervenga porque me permite poner el tema en el tapete. Lo que la regulación internacional está hablando es de empresas transnacionales. ¿Por qué comenzar con empresas transnacionales? Porque se ha demostrado que muchas veces tienen más poder económico y más influencia que un propio Estado, y que a veces los Estados no pueden, ¿no?, hacer frente a estos embates. Que no es el caso del Estado peruano, porque el Estado peruano es un Estado de renta media, con un desarrollo constante, con mecanismos de poder cumplir. Estamos hablando sobre todo de estados de la zona africana, de zona de Medio Oriente, donde no tienen toda la institucionalidad que nosotros podemos estar. Nosotros, en la medida de que vivimos en América Latina, donde vivimos en megápolis y donde tenemos mucho acceso a los derechos, somos muy frecuentes a pensar en una situación como válida, y olvidamos que hay estados pequeñísimos como el de ¿cómo se llama este estado donde la capital es Accra? Algo como Costa Verde, algo así, que su ingreso anual no llega pero en el presupuesto del Congreso, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos este tipo de diferenciaciones para no engarzarnos en debates que nos pueden llevar a una polarización, y no es el año. Yo soy profesora de diálogo y es el área que más me gusta, porque una de las cuestiones básicas de la democracia es el aprender a decir lo que uno piensa y el aprender a compartir, porque cuando uno conoce lo que el otro piensa, uno aprende a respetar su línea de ideas y también aprende a procesarla mucho mejor cuando va a continuar desarrollando la relación, y más aún cuando se va a ir a desarrollar una política pública, ¿no? Entonces, diálogo es la base de la democracia. La gente cree que diálogo es porque yo te estoy diciendo que el convenio de Business and Human Rights dice esto, entonces tú cuando saques las normas tienes que hacer esto. La gente cree que diálogo es convencer, cuando diálogo es escuchar y comprender. Muy bien, entonces ahora vamos a la parte de presentación. Yo voy a hacer una presentación así media aburridona para que luego entremos a las preguntas y no se me vayan a dormir. Si usted tiene sueño, párese, venga acá a mi lado y vea, porque todos trabajamos mucho. Si usted supiera la falta de sueño que yo tengo, dice que no se nota. Eso dice mi esposo, que no sabe cómo ando de aquí para allá. Miren, esta frase es de un reporte del Banco Mundial. Somos conscientes de que, a pesar de los avances recientes, los pueblos indígenas afrontan barreras estructurales y culturales que impiden su inclusión social y económica plena. Para eliminarlas se requerirán esfuerzos coordinados de todos los actores que influyen en el desarrollo económico y social sostenible, incluidos los gobiernos, la sociedad civil, los organismos de desarrollo, los medios académicos y el sector privado, trabajando en todo momento en colaboración con las comunidades indígenas. Latinoamérica indígena en el siglo XXI, grupo del Banco Mundial. Siempre cuando he escuchado críticas al tema del funcionamiento del mundo, dicen, no, es que es el consenso del Washington integrado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial los que establecen estas políticas que nos están llevando al mal, ¿no? Y este es un reporte del Banco Mundial del año pasado.
¿no? Bueno, algo habrá pasado ahí. De repente por eso renunció el anterior presidente y ahora esto. Pero les quería dar esta mirada, que es la nueva. Bueno, la Corte Interamericana en el Perú tiene muy mala fama, porque sus primeras sentencias, como fueron en materia de terrorismo, la gente se ha quedado con un estigma ahí terrible. Sin embargo, la Corte Interamericana viene trabajando en los últimos tiempos un área muy simpática que es el tema de los pueblos indígenas. Y además, la Corte Interamericana ha asumido que como integra la OEA, el sistema de Naciones Unidas, también puede utilizar para su aplicación los convenios que provienen del área mundial. Y es dentro del convenio 169, en aplicación de los derechos DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que la Corte viene estableciendo criterios de aplicación en todos los países que han adscrito su competencia. Entonces, la Corte ha sacado una serie de sentencias y las ha compilado en un cuadernillo de trabajo. Usted que me está siguiendo la presentación con la página web, ponga Corte IDH, Jurisprudencia Pueblos Indígenas, y va a encontrar esa publicación y luego se la va a vender a 5 soles a sus compañeros de trabajo y daremos inicio a una empresa y a las quejas de su colega. Yo con relación a la Corte, sí estoy bien entero porque yo soy incorporado del Congreso y soy incorporado por la Corte Interamericana. El caso Aguado, okay. Aguado versus Congreso. Ok, estoy uno de los 253. Ajá. ¿Y cuál es la parte más importante de la sentencia, aparte de haberlo reincorporado? Bueno, dentro de lo importante de la sentencia es que nosotros empezamos este proceso en el año 1992, perdón, y en el proceso y en los años que demoraron es que nuestra corporación reconoce todos nuestros derechos como trabajadores que nos dieron y agarrar que se respetaron nuestros derechos laborales. El caso Aguado versus Perú, aparte del tema del caso concreto que resuelve la controversia de las personas consideradas víctimas en ese caso, es que es la primera sentencia que establece la obligatoriedad de los jueces de establecer el control de convencionalidad, que no se deben de quedar únicamente en el control de constitucionalidad, sino que deben de dar este salto. Y este criterio va a ser posteriormente desarrollado en otros cuerpos jurisprudenciales. Entonces es bastante importante porque yo supongo que si la mayoría son abogados, el tema del control de convencionalidad es algo que se va haciendo más rutinario y más conocido todos los días. Y les hago una cuestión previa. Disculpen las bromas, pero las hago para que no se me duerman y para que más o menos me vayan siguiendo la atención, porque estos temas jurisprudenciales son bien áridos, son bien áridos, ¿no? Entonces, si yo no tengo una conversación muy coloquial, se van a agobiar. Entonces, ¿cómo es que entra la Corte a proteger a los pueblos indígenas? Entra a través de la interpretación de lo que es el reconocimiento de la personalidad jurídica y vida digna. Y van a entrar a promover el respeto pluricultural en el acceso a justicia, propiedad y respeto a libertad de expresión. Entonces, es una forma muy moderna de ingresar a dar protección en un paquete de derechos. Y si ustedes recuerdan el artículo 2 de la Convención Americana, que es donde se crea la Corte, dice de que cuando ésta emite opiniones consultivas o sentencias, estas son de aplicación directa incluso en aquellos países que no hayan sido parte en la controversia. ¿Por qué? Porque es el órgano encargado de la interpretación de la norma fundamental que regula los derechos humanos en esta parte del mundo. Entonces, esa es la importancia del avance que ha ido teniendo la Corte en esta materia. El año 2017, la Corte emitió un documento que me imagino que a ustedes les van a dar este PPT, ¿no? Sí. Que si ustedes tienen un mayor interés, yo les sugiero que lo bajen. Es la opinión consultiva sobre obligaciones estatales en relación con el medio ambiente. Ahí está casi contenida una guía de por dónde debemos ir en la promoción y la protección de este tipo de derechos, ¿no? En líneas generales va a establecer 6 obligaciones. Usted, señorita,
¿Puede leernos las 6 ideas principales? Interrelación entre medio ambiente y derechos humanos. Contenido del derecho a la vida e integridad, obligación de prevenir, aprobación de estudios de impacto ambiental, plan de contingencia y mitigación, reparación ambiental, acceso a la información y derecho a consulta, acceso a la justicia y a la protección efectiva. Gracias. Como ustedes ven, la Corte no entra a pedir imposibles. Siempre les reitero, todo instrumento internacional va a establecer un contenido mínimo. Y el contenido mínimo yo siempre lo considero muy importante porque es la forma en que se ingresa y en que realmente se puede ser aplicable. Tengo más de 30 años de abogada y veo normas que establecen contenidos maximalistas que luego o no se aplican o generan demasiada frustración o generan conflicto. Esa es una cosa que hay que tener presente cuando hacemos la normatividad. Hay que mejorar, hay que cambiar, pero cuidando bien cuál es el bien jurídico tutelado en función al cambio que deseamos impregnar. Por ejemplo, el gran cambio es hablar de medio ambiente y derechos humanos. Y está sustentado en el derecho a la vida y a la integridad. Por ejemplo, yo que vivo en una zona que me fui a vivir a Surco hace más de 20 años, porque ahí no había polución, poco tráfico y poca gente, porque en mi casa somos alérgicos. Hoy en día, con el cambio de zonificación que le han hecho a toda la zona, edificios de más de 20 pisos, un tráfico endemoniado, una polución espantosa. Y a mí nadie me dijo nunca nada de eso. Y entonces las alergias han vuelto a mi familia. Entonces, eso es un poco para ponerles el ejemplo del contenido entre medio ambiente, vida e integridad que antes no se tenía presente y que se habla mucho siempre de la actividad minera o se habla mucho del tema de la industria extractiva. Pero yo polarizo. Yo estuve el año 2017 en la Defensoría del Pueblo. Todo el año, cuando cumplí el año, renuncié. Una de las grandes razones fue porque estaba en el centro de Lima. Como soy alérgica, todos los fines de semana terminaba mal. La contaminación que tenemos en el centro de Lima es brutal. Y uno consume plomo a morir. Y encima la contaminación del ruido. Y me agarraron todas las huelgas de los profesores. Encima con bombas lacrimógenas, ¿no? Pero el tráfico es otra historia. Estoy hablando de integridad física directa por medio ambiente, ¿no? El tráfico también contamina el medio ambiente, pero genera la contaminación por plomo, los buses que van botando el plomo, toda la basura que no se recoge, la persona que usa la ciudad como baño público, toda esa contaminación que se genera el medio ambiente y que nadie dice nada y que nosotros la padecemos. Eso, por ejemplo, nosotros podríamos convertirlo en un reclamo o contra la municipalidad o contra el Estado o contra el Congreso, contra alguien que esté acá, ¿no? Entonces, yo como les digo, les llevo los ejemplos siempre a la vida, al estrato más bajo, para que veamos que cuando estamos hablando de este tipo de derechos, estamos hablando de cosas pequeñas y reales que nos afectan de una manera directa. Yo les apuesto de que si les hacemos un estudio de sangre a todos ustedes, su contaminación por plomo y por arsénico va a ser más fuerte que la de cualquier otra persona que pueda vivir en un área supuestamente afectada por una industria extractiva, ¿no? Porque el centro de Lima tiene unos niveles de contaminación altísimos. Entonces, ¿qué cosa es la obligación que tiene el Estado? Tiene la obligación de prevenir y tiene que hacer aprobación de estudios de impacto ambiental. Es decir, de que, por ejemplo, si el Congreso de la República quisiera construir su sede acá en la avenida Bancay, de manera paralela a los planos tendría que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va? Un EIA, como se le conoce en nuestra legislación. ¿Qué implica? ¿Qué viene? ¿Qué agua tomamos? ¿Qué efectos tiene? La contaminación auditiva, todas las cosas que Anselmo, ¿no? Samuel ha señalado, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Les estoy haciendo el aterrizaje en concreto y en pequeño para que nos quedemos con la idea. Usted se sonríe, pero yo le apuesto que se va a quedar con mis comentarios más simples.
y el acceso a la información y el derecho de consulta. Es lo que nos ha consultado Delia, ¿no? Que yo cómo sé cuál es la calidad del aire en el centro de Lima. Yo cómo sé cuál es la calidad del agua que estamos tomando acá en el centro de Lima. Los organismos públicos tendrían que tener ese tipo de información, así como el CENAMI saca todos los días, ¿no? VH, 14, 10, 9, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, ya hay un estudio. Ya hay un estudio. Sí, para mala suerte de todos los que estamos acá, la zona más contaminada de todo Lima es la avenida Huancayo. Ya ves. Sí, yo lo sé. Por eso es de que yo viví el caer enferma en 2018, consecuencia de todo eso. Y en el tema del acceso a la justicia y a la protección efectiva, que es un tema que en nuestro país va más allá del tema de la justicia ambiental. En el Perú el tema de acceso a la justicia y la protección efectiva es un drama, por eso que ayer han aprobado una ley de desalojo notarial, ¿no? Entonces, pero en otros países, por ejemplo, donde pueden haber avanzado mucho más, sí se puede pensar en establecer mecanismos especiales y directos para este tipo de protección. En el Perú también deberíamos hacerlo, pero tenemos un agobio mientras no modifiquemos el sistema constitucional de solución de controversias, que es la justicia a cargo del Poder Judicial. Vamos a seguir probablemente con mucha desprotección, ¿no? Entonces, estamos el combo básico. Vamos a entrar al pueblo indígena de Sarayaku versus Ecuador. Este es un caso emblemático. Es uno de los primeros en los que la Corte Interamericana va a brindar protección y se basa en la contaminación generada por la actividad petrolera. Entonces, lo que la Corte va a decir es, muy bien, siempre hemos estado hablando de derecho de propiedad, hemos estado hablando de derecho de identidad, pero aquí en este caso la Corte va a decir hay una contaminación al agua generada por una actividad económica y además va a establecer de que cuando se desarrollaron los mecanismos de prevención no hubo consulta previa y que los objetivos de la consulta previa van a ser no solamente en este caso saber qué opinan, sino de que tiene que tener información apropiada, accesible y tiene que darse entrega del informe de impacto ambiental y además tiene que haber un respeto del derecho a la identidad cultural y se debe de entregar dinero para poder investigar aquellos problemas que se están considerando como denuncias. Este es el primer caso emblemático en todo el sistema interamericano donde una contaminación del agua se va a considerar como una afectación a un paquete de derechos de carácter fundamental. El pueblo mapuche versus Chile. Yo les quiero comentar que en el sistema interamericano, Chile es un país que las veces que ha sido condenado ha sido normalmente por derecho de libertad de expresión. El caso Claude Reyes versus Chile, que es el que genera el derecho de acceso a la información, es una condena por no permitir el derecho a libertad de expresión. En la última tentación de Cristo versus Chile también es el tema de que no puede haber censura previa. Es decir, de que Chile siempre ha sido condenado por temas de libertad de expresión. Y esa es la primera vez donde tiene una condena por afectación en el derecho de acceso a la justicia y en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de los líderes mapuches, longos, huerquen y ellos que viven en la zona del Biobío. Estos indígenas empezaron a formular reclamos por la contaminación ambiental y por otros temas en su zona de influencia. Y conforme a las normas chilenas fueron acusados del delito de terrorismo porque en una de sus manifestaciones hubo una explosión de algo así como unas bombas molotov y por la forma en que habían tomado rehenes y habían tenido enfrentamientos. Entonces, con sus normas internas, ellos calificaban como personas que habían incurrido en delito de terrorismo, que tiene un proceso de investigación muy rápido y una sanción muy severa. El pueblo mapuche llegó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, en primer lugar, reconoció los derechos que les corresponden como pueblos indígenas
y que el gobierno, el Estado chileno tenía que prestar una especial atención y proteger y respetar la forma en que estos pueblos ejercían justicia y se organizaban. Y luego procede a dejar sin efecto los procesos judiciales de sanción por terrorismo, dentro de los cuales estos líderes indígenas habían sido juzgados. Y les obliga también a tener una protección especial en las zonas en las que habían ocurrido los reclamos. Es la primera vez que el Estado chileno recibe una condena sobre derechos políticos, concretamente falta de protección judicial referida a reclamaciones de pueblos indígenas. Es una sentencia del año 2014. Si les gusta perder varias horas de su vida leyendo, como a mí, temas raros, lean la sentencia. Es una pieza jurisprudencial muy bonita. Luego tenemos otro caso emblemático, que es el de Pueblo Cuna versus Panamá. ¿Usted tiene buena vista? ¿Usted tiene buena vista? ¿Sí? ¿Puede leer el resumen o volteando lo lee como quiera? Pueblo Cuna de Madungani y en Vera de Bayano versus Panamá 2014. En reconocimiento del derecho a propiedad de las tierras de los pueblos indígenas y ante la inexistencia de los recursos de reclamación en sede nacional, la Corte dispuso cumple con la obligación de delimitar, demarcar y titular las tierras de los pueblos Cuna de Madungani y Enebra de Bayano y permitir disfrutar del derecho de propiedad que les asiste sobre sus tierras ancestrales. Luego, establecer recursos internos que permitan contar con procesos que permitan la adecuación de determinación de derechos y obligaciones de pueblos indígenas, lo que permitió se den tanto denuncias penales como situaciones de despojo de tierras con propiedad ancestral. Este es un caso muy simpático que está vinculado a otro de Brasil que vamos a ver más adelante. En Panamá hay islas y allí habitan sus habitantes indígenas. Entonces, nunca se preocuparon de tener derecho de propiedad, como muchas familias también lo tienen, a veces en la zona urbana. Y entonces se empezó a desarrollar una actividad extractiva. Y los indígenas comenzaron a reclamar y lo que tuvieron fueron ellos contrademandas y denuncias penales por invadir propiedad privada. Y la actividad industrial, la actividad extractiva, la actividad empresarial, como ustedes deseen llamarle, estaba inscribiendo todos estos terrenos a su nombre. Entonces, ¿qué cosa es lo que le dice la Corte al Estado panameño? Ojo, sus comunidades indígenas merecen protección por el hecho de serlo. Tú tienes que establecer los mecanismos para que ellos puedan determinar cuáles son las tierras que les corresponden. Y estás en falta por no haberlo hecho. Y además estás en falta porque al aplicar la legislación común, porque no han podido determinar cuáles son sus tierras, has generado que ellos sean denunciados por la comisión de delitos, ¿no? Y además de que se queden sin tierra. Eso es lo que en buena cuenta dice la sentencia de Cuna de Madungani, que la dejo ahí porque luego en la de Panamá, en la de Brasil, vamos a continuar viendo el concepto, ¿no? Entonces acá también sería como un uti possidetis que antes era para los estados, ahora una especie similar para los pueblos o comunidades indígenas, ¿no? El pueblo del Chucurú versus Brasil es más o menos similar. A ver, ¿usted tiene buena vida? Brasil 2018. El pueblo indígena Chucurú cuenta con aproximadamente 2.300 familias. Desde 1989 se viene abordando la demarcación territorial de las tierras comunales. En la sentencia se precisa que Brasil tiene como base de interpretación de la propiedad la posesión histórica y lazos tradicionales que conceden derecho de preeminencia frente a los que terceros invoquen. En este caso se discutieron estos extremos y se dispuso garantizar la propiedad de las tierras del pueblo Chucurú sin que sufran interferencias o afectación por terceros, permitiéndolo el dominio pleno de ellas. Culminar los procesos de saneamiento de la propiedad de las tierras de Chucurú.
Muy bien, la historia es que Brasil cuenta con una regulación que permite a las comunidades indígenas que hagan la demarcación de sus territorios, pero también ocurrió de que vinieron lo que ellos llaman los colonos, y los colonos vinieron y se instalaron y empezaron a realizar o actividad de tala de árboles, o actividad agrícola, o actividad pecuaria, y realizaban procesos de reivindicación de propiedad de la tierra, afectando la propiedad y la titularidad del pueblo Xugurú. El pueblo Xugurú no tenía todos sus papeles en orden, entonces cuando esto en Brasil termina con sentencias de las instancias judiciales reconociendo en favor de los colonos la propiedad, ellos van al sistema interamericano. Entonces, en el sistema juntamos cuna con Xugurú el día de hoy. Lo que te está diciendo el sistema interamericano es que cuando estamos ante tierras de pueblos indígenas, tu Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos, sean legales y efectivos, para que estos pueblos puedan realmente determinar las tierras que les corresponden. Y también tendrás que establecer cuándo es de que puede operar o no figuras especiales de invasión, prescripción, reivindicación, cuando estamos hablando de tierras de carácter comunal. Y obliga al Estado brasileño a que lleve adelante un proceso de saneamiento de propiedad de tierras Xugurú que están en la parte de Manaus, es una zona muy amplia. Entonces, ustedes están viendo que de una protección de la integridad y de la vida, como vimos en la sentencia antigua, ¿no?, del pueblo Sarayaku versus Ecuador, donde la preocupación era la integridad y la vida de las personas y que tengan su derecho a consulta, ahora vamos avanzando acá a reconocer la justicia para los mapuche conforme sus criterios y la titularidad de la tierra en los casos Cuna versus Panamá y Xugurú versus Brasil. Es decir, toda una evolución en torno a la propiedad de los pueblos indígenas, ¿no? Luego, la Comisión Interamericana en los últimos tiempos viene dictando una serie de medidas cautelares en los que le va a pedir a los estados que tomen acciones en favor de los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana no tiene facultad jurisdiccional, entonces ella dicta una medida de protección y lo que le pide al Estado es que el Estado la cumpla, lo exhorta a que la cumpla. La Comisión Interamericana, mediante una medida cautelar, no puede obligar al Estado a hacer tal o cual cosa. Esa prerrogativa solamente es de la Corte. La Corte sí puede dictar una medida cautelar y disponer que el Estado deje de hacer o haga determinado tipo de acción, ¿no? Una defensoría. Es por el Estado cuasi administrativo. Cuando ustedes hablen de los organismos del sistema OEA, sea comisión, sea corte, tienen que ver en cada tratado la situación del país frente al tratado, porque no todos los países han ratificado competencia de la corte y de la comisión. Entonces, para el Perú, por ejemplo, es una instancia de carácter administrativo internacional porque hemos ratificado la competencia jurisdiccional de la Corte. Pero si fuéramos Jamaica, sí es cuasi jurisdiccional porque ellos no han ratificado la competencia de la Corte. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado allí con las precisiones en función al rol que juega cada organismo supervisor, ¿no? Entonces, acá tenemos unas medidas cautelares, les voy a seguir pidiendo. Usted, señor, que está con el lapicero rojo escribiendo, ¿puede leer el resumen? Comunidad indígena Otomi Mexica. Se requiere la protección de 595 integrantes de la comunidad Otomi Mexica para evitar el despojo y bloqueo de tierras naturales y sitios sagrados, así como el cese de actos de hostigamiento y amenaza de los cuerpos policiales, que serían actos de venganza. En un contexto de oposición del pueblo indígena, la construcción de un proyecto vial que genera desalojos y despojos. La protección que se solicita al Estado implementa son las siguientes: adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de los miembros identificados de la comunidad otómica Mexica. Las acciones deben ser coordinadas con los beneficiarios y sus representantes. Estamos viendo de que aquí hay una construcción de una carretera nacional, pero que toca a pueblos indígenas. No le dicen que paralice la construcción, sino le dicen que
se vaya viendo cómo es que coordina con los pueblos afectados, que son objeto de la medida de protección que se solicita, para que la construcción que se realice genere el menor impacto posible, ¿no? Siempre la idea va a ser de que los estados puedan desarrollar, pero siendo muy conscientes, o de generar el menor impacto, o de repararlo, o de remediarlo. Recuerdan, Business and Human Rights, proteger, reparar, remediar. Entonces ahí tiene mucha más lógica lo que les estuve comentando, ¿no? Entonces vayamos, la medida del poblado de La Oroya. Usted, señor... de La Oroya, Perú. Esta decisión que se adopta en el 2016 es una ampliación de la medida original que se consiguió en el 2005. Se sustenta en las patologías que vienen afrontando los poblados en su salud, motivadas por la contaminación ambiental causada por la cercanía al complejo metalúrgico de La Oroya, condición que se agudiza por la falta de tratamiento médico integral a la contaminación por plomo, cadmio y arsenio, minerales registrados en el alto nivel de la sangre. La ampliación de protección dispuesta señala adoptación de medidas necesarias para preservar la vida de las personas indicadas, suministrando el tratamiento adecuado de los estándares internacionales. Las acciones a desarrollar deben ser concertadas, beneficiarios y sus representantes. Entonces, eso continuaba afectando la salud, sobre todo de niños. Vino los problemas económicos de Doerran, una serie de cuestiones, y la población comenzó a reclamar, y ya teníamos la medida original, la medida cautelar original, que venía desde el año 2009. Y el Congreso de la República en el año 2010 y en el 2011 dictó leyes por las cuales ampliaban los plazos para la ejecución de estudios de impacto ambiental. El Congreso de la República, alguien le informó a algunos de los asesores que estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana son solicitudes al Estado y que no son mandatorias, ¿no? Y entonces aprobaron la norma y la sacaron para adelante. Tuvimos que ir a una audiencia convocada de urgencia por la Comisión Interamericana, ¿no? Y ¿qué había? Una afectación directa del Estado, yo calculo por desconocimiento, ¿no? Porque como le digo, siempre cuando se habla mucho de los instrumentos internacionales, las personas o son maximalistas o a veces sin pensar bien opinan, ¿no? Entonces tuvimos un problema muy serio, pero ahí llegamos a un compromiso de atención en salud muy rápida con el tema del Ministerio de Salud, y se conversó con el Ministerio de Energía y Minas para que el Ministerio de Energía y Minas en la práctica no aplique la norma y exija a la empresa el cumplimiento de las otras lagunas que faltaban, ¿no? Entonces, en el año 2016, los pobladores vuelven a solicitar la medida cautelar. Ya por los estudios que el MINS ha realizado, la contaminación en La Oroya es menor que la que ustedes viven hoy en día acá. Sin embargo, como el caso continúa su trámite, la medida cautelar se ha ampliado y se pide el tratamiento adecuado a estándares internacionales. Hay que tener mucho cuidado porque te piden estándares internacionales que te obligaría a hacer tratamiento de huesos a las personas muy similar a alguien como lo que sufre este cáncer que se llama leucemia, ¿no? Cada uno sería como $300.000 de tratamiento, y a veces no hay la posibilidad de hacerlo, ni los recursos, ni nada, y es muy importante cuando estamos leyendo este tipo de observaciones que la comisión tampoco tiene médicos y entonces te dan este tipo de medidas que tú no vas a poder cumplir nunca, ¿no? Porque no tienes la tecnología, no tienes lo otro, tú puedes hacer tratamientos intermedios muy efectivos. Y siempre te van a pedir en una medida cautelar que concertes con beneficiarios y sus representantes. Es un tema que el Estado peruano tiene allí pendiente junto con otro, con 3 islas, que sí es muy reciente. Como estamos siguiendo la rueda, yo le pediría a usted que lo lea. EBC Comunidad 3 Islas, Perú. La protección a los miembros de la Comunidad 3 Islas obedece a la continua situación de contaminación por mercurio del agua y suelo,
habría motivado una situación de grave riesgo, no solo por la afectación física, sino también por las amenazas de las que son objeto causada por parte de los que conducen las inconsultas concesiones mineras en la zona. Las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de los beneficiarios, pobladores determinables de la comunidad nativa Tres Islas, deben coordinarse con sus representantes y consisten en diagnósticos médicos por contaminación en mercurio y atención médica adecuada conforme a estándares internacionales, así como garantizar el acceso a una alimentación adecuada. Adoptar medidas de protección respecto a agresiones de terceros, mitigar, reducir y eliminar fuentes de identificadas en el presente procedimiento. La Corte Interamericana siempre te va a dar medidas cautelares en materia de salud, porque la Corte Interamericana siempre que da una medida cautelar protege la vida y la integridad. Puede ser por alguien condenado a pena de muerte, por alguien que es objeto de secuestro, amenazas, y en este caso por el tema de la contaminación ambiental, por los derrames de petróleo. No entra a decir si tienen o no tienen la razón. Son estas decisiones que se dan prima facie, como en el caso de La Oroya, como en el caso de Tres Islas. Se hace un examen, se ve y se dispone una actuación del Estado que lo obliga normalmente a dar atención médica. Ya la forma de ejecutar queda en manos del Estado, cómo va a brindar esta protección. Y lo otro, lo que le van a pedir es que entre siempre en coordinación con los representantes. Sé que el Ministerio de Justicia está teniendo problemas con los representantes de Tres Islas, porque los señores no vienen. Entonces que están pidiendo, por ejemplo, que se den cosas que no tienen nada que ver, que programas de capacitación, que cosas tienen una lista de 10 temas, lo cual está siendo muy difícil de ejecutar las actividades que te están pidiendo en el fondo, que es el diagnóstico médico adecuado y el tratamiento. Pero así es la vida, o sea, el que pide al cielo y pide poco es un loco, ¿no? Entonces allí tienen que estar, pero lo que interesa es la preservación de la salud. Hace 2 semanas se ha firmado un acuerdo entre Petroperú, las comunidades involucradas, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, generando un fondo para poder afrontar los problemas derivados de la contaminación, pero que es un tema que va a tener para largo y tendido seguramente. Puninico, Perú, 2017. El pedido de protección planteado por los pobladores de las comunidades de Puninico y San Pedro se sustenta por las afectaciones que generan derrames de petróleo, los cuales, siendo recurrentes, habrían causado contaminación en suelos y agua, generando afectación a los personales, situación que se agrava por la ausencia de atención médica. Beneficiarios, pobladores determinables de Puninico y San Pedro. Medidas a implementar en 15 días por el Estado. Acciones para preservar vida e integridad de pobladores. Diagnósticos sobre niveles de contaminación, atención especializada, conforme a estándares internacionales focalizando atención en niños. La ejecución de las medidas deben ser coordinadas con beneficiarios o sus representantes. Se debe informar sobre la mitigación de las fuentes de riesgo que dieron lugar a la medida en el departamento de Loreto, y también está basada en el tema de la preservación de la vida e integridad de los pobladores. Es una medida que también está en ejecución. Se ha establecido posta médica, se han establecido mejoras en los sistemas de atención de la calidad de agua, se está construyendo una planta para que se potabilice el agua y mientras tanto se les viene proveyendo no solamente el agua sino paquetes de alimentos. Entonces, ante estas decisiones de los organismos supervisores, el Estado es que tiene que reaccionar, ¿no? Porque lo que le están diciendo es no estás cuidando la vida de tus pobladores y más aún de lo que se consideran poblaciones vulnerables. En la medida de la comunidad de Tostil de México, que también es del año pasado, va en la misma línea. Hay una invasión y hay una afectación
a los derechos en la vida. Y además en México hay mucha violencia, ojalá que nunca lleguemos a eso. Hay unas muertes también de dirigentes a los cuales se les tiene que dar una mayor protección. Entonces, hasta aquí hemos visto los mecanismos de protección, todo favorable. Pero muy bien, hasta ahora todo hacía a favor de los indígenas, ¿no? Hasta ahora todo hacía a favor de sus hermanos, la tierra y esto y lo otro. Ahora viene la otra cara de la moneda. Muy bien, la comunidad internacional también tiene otras instancias de protección donde se discuten este tipo de derechos. Y yo les acabo de comentar que el mundo ha cambiado y que los soberanos y que todo el mundo ahora son llevados a cortes internacionales. Vamos a pararnos porque si no ya me estoy pensando en presentar. Muy bien. Resulta de que hace unos años también en este contexto del derecho internacional las Cortes Nacionales han llegado a la conclusión que también son competentes para conocer ciertos hechos que han ocurrido fuera de su ámbito territorial de competencia y que pueden iniciar procesos contra estados o contra empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una vinculación competencial, porque la matriz está allí, porque lo han venido estando. Les voy a contar dos casos que no forman parte de la presentación, pero para que se conozcan. Hay un caso que ya terminó en las Cortes de Londres, ¿no? Donde unos pobladores peruanos de la zona de las Pampas reclamaron indemnización a Glencore, cuando era la dueña de las Pampas. ¿Por qué en Londres? Porque Glencore era suiza, pero cotizaba en la bolsa de Londres y tenía subsidiaria allí. Entonces, unos abogados en Human Rights llevaron a Glencore a las Cortes de Londres y le dijeron: a este señor le han matado las llamas cuando van en el camino, le ha causado sufrimiento, además le han pegado. Así que tú tienes que indemnizar. Oye, pero esto ha ocurrido en Perú, en los Andes, cuando una de mis subsidiarias hacía esto. Y ahora estamos aquí en Kensington Park, en Londres, tan locos, ¿no? Entonces hubo una disputa muy fuerte por la competencia. Y la Corte londinense del circuito de Kensington estableció que efectivamente eran competentes para conocer el caso. Entonces ya se abrió la etapa de conciliaciones y llegaron a un acuerdo de conciliación por reparación por vulneración de derechos fundamentales. ¿Ok? Primer caso. Hoy en día, desde noviembre del año pasado, está en fase reservada un segundo caso contra Glencore, también cuando era Suiza, ¿no? También por un tema de compensación por afectación a pobladores en sus derechos de carácter fundamental. Todavía está en parte reservada, no lo puedo comentar porque los abogados tenemos también esta obligación de pago, ¿no es cierto? También en Londres se vio el caso denominado por la matanza de Majas, ¿no es cierto? Llevaron a la empresa que era la dueña de Río Verde y la denunciaron por reparaciones por vulneración de derechos fundamentales para que sean reparados adecuadamente. Lo único penoso de todos estos casos es que uno de los principales fundamentos que se da es que en el Perú no hay el mecanismo de tutela efectiva, porque los procesos o no tienen una vía o no terminan nunca o no dan una protección adecuada. Lamentablemente esa va a ser la fundamentación cuando ustedes revisen todas las sentencias o pronunciamientos que tenemos contra el Estado peruano. Siempre el problema es el Poder Judicial. Siempre, porque tenemos la norma, tenemos los mecanismos, pero siempre el problema va a ser el Poder Judicial en el 99% de los casos. Entonces, dicho esto, un caso famoso, no los he reseñado porque como ustedes son funcionarios públicos no he querido comprometerlos, pero yo tengo las láminas. Máxima Acuña. Máxima Acuña y su familia deciden de que antes de que ellos ¿no?
Entonces, con prescindencia al proceso que estaban llevando a cabo acá en sede nacional, ellos van a Delaware, estado de Nueva York, donde Newmont tiene una de sus sedes, ¿no? Y presenta ante el juzgado de Delaware una demanda contra Newmont, el holding de Newmont, por reparación, por daños y perjuicios. Y van a fundamentar esta demanda indicando de que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, que el proceso ante la Corte Suprema ha sido largo, ha durado demasiado, de que el proceso, si bien les da la razón, no les da una reparación de carácter económico que pueda aliviar el sufrimiento moral que ellos han tenido, ¿no? Siguiendo un poco la línea de lo expresado en lo que ya les comenté de los tribunales londinenses, ¿no? El caso avanza, hay una discusión respecto de la competencia del estado de Delaware o de los jueces del estado de Delaware para conocer este caso. El caso pasa a la fase competencial y entran a la fase de fondo. Y ha terminado hace poco menos de un año con un fallo adverso a la señora Acuña y su familia, ¿no? Las Cortes de Delaware han considerado de que la justicia nacional les ha reconocido los derechos y que ellos cortan el procedimiento. Se ha terminado con un fallo desfavorable a la familia Acuña. Ellos pensaron que iba a proseguir como en el caso que yo les estoy indicando contra las empresas suizas, ¿no? Ahí el abogado que los asesoró los llevó a Delaware, yo los hubiera llevado a Canadá. ¿Por qué los hubiera llevado a Canadá? Por el argumento que dijo hace una hora. Ah, muy buen alumno. Usted será mi socio en esa futura demanda. Ella como yo digo. ¿Quién? Tiene política. Claro, y Newmont tiene su matriz, la principal está en Canadá, pero el sistema del Common Law lo llevó a Delaware para querer articular, porque como el caso de la Broya se está viendo en Mississippi, ¿no? Y también el tema de la Broya se ha tenido en otro estado, se me va el nombre ahorita, creo que se me va el nombre, también ha tenido una compensación, 65 niños allí, ¿no? Entonces pensaron que en Delaware también iba a funcionar, pero la autonomía de cada una de las cortes va haciendo su propio desarrollo, ¿no? ¿Se acuerdan que les puse el caso ecuatoriano? El de la contaminación del lago, ¿cómo se llama? Sarayaco, ¿es cierto? Un caso emblemático. Muy bien, así como el tema del caso Sarayaco, hay el lago donde está funcionando Repsol, ¿no? Como una actividad petrolera realizada hace muchísimos años. Y también hubo una gran contaminación. Entonces, el Estado ecuatoriano, en uso de las prerrogativas que ya hemos visto, de todas las medidas cautelares, de todo lo que estamos viendo de protección de los pueblos indígenas, le puso una multa a Repsol, que luego entró en un convenio con Texaco, es el caso Repsol-Texaco, que se ha llevado adelante en la Corte Arbitral Internacional de la Haya. No confundir con la Corte Penal, la Corte Arbitral Internacional de la Haya. Texaco Chevron van a demandar al Estado peruano, al Estado ecuatoriano, a pedirle que deje sin efecto la multa impuesta porque consideran de que es una multa que no respeta el debido proceso a las empresas. Para que ellos lleguen a la Corte Arbitral Internacional tuvieron un proceso previo de validación de competencias en los tribunales neoyorquinos, donde se aceptó de que efectivamente podía darse esta contienda arbitral en esta sede internacional. Valga la redundancia, pero son esos los criterios, ¿no? Entonces, cuando van a la Corte Arbitral Internacional, el fallo sale adverso a Ecuador y a favor de la empresa. No porque se discuta de que no contaminaron, no se discute eso. Le dice, oye Ecuador, cuando tú quieres ejercer tu capacidad sancionadora, cuando tú quieres proteger a tus pueblos indígenas,
tú no puedes afectar otros derechos fundamentales. Tú no puedes afectar el derecho fundamental en todo tipo de reclamos, que es el debido proceso. Tú no puedes aplicar en tu sentencia criterios que son un copy-paste que te ha preparado una entidad tercera ajena al proceso, porque le hacen la pericia a las computadoras y todo, una gran discusión, porque uno de los principales elementos de defensa de Repsol, de Chevron, es de que esa sentencia no la había hecho el juez, sino que se le había hecho los demandantes. Y presentan las pericias. Y se llega a demostrar con la pericia de que efectivamente eso provenía de esta computadora, una cosa muy sofisticada. Pero el principal argumento es que nosotros dicen, tú no puedes sancionar vulnerando derechos. Tu juez no ha hecho la sentencia. En segundo lugar, se han vulnerado garantías procesales, el tema del plazo. Y en tercer lugar, la multa que les has puesto es una multa de carácter confiscatoria, que implica una expropiación en la práctica. Y estás utilizando tu sistema jurídico para expropiar una empresa. Y estás vulnerando propiedad también. Y nosotros, como personas que cautelamos el orden mundial donde los estados intervienen, te decimos que eres responsable y tienes que dejar sin efecto tu sentencia de la Corte Suprema y tienes que garantizar un proceso justo a esta empresa en tu país. ¿Estamos viendo? Los dos ámbitos. O sea, hay que proteger a los pueblos indígenas, pero esa protección no me puede llevar a mí a vulnerar otros derechos fundamentales de los terceros involucrados, ¿no? Entonces, el mundo, y esos dos últimos fallos, el de la familia Acuña y el de Chevron, son del año 2018. O sea, son dos fallos donde el sistema internacional está intentando poner orden. Un momentito, no se me vayan todos para acá, ni se me vayan todos para acá. Tu Estado tiene sus obligaciones para con todos, sea pueblo indígena o sea empresa. Te guste la pequeña empresa o no te guste la pequeña empresa, tienes que respetar a todos los que están dentro de tu ámbito. Tú tienes que garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos, cumpliendo para todos las garantías fundamentales del debido proceso. Entonces, con esto termino mi presentación para pasar a la fase de las preguntas. La gran conclusión, el mundo hoy es completamente distinto. El Estado tiene mayores obligaciones, pero yo no me puedo ir a favor de uno ni a favor del otro. Y siempre tengo que reconocerle a todo el mundo sus derechos fundamentales. Seas hombre, seas mujer, seas grande, seas chico, seas empresa, seas pueblo indígena, seas comunidad, seas otro trabajador estatal, trabajador público, inversionista. ¿No es cierto? Entonces, así estamos en el mundo. Muchísimas gracias y ahora sí, totalmente lista a contestar sus inquietudes en todos los temas que hemos tocado. ¿Qué hemos tocado? Porque hay mucho de acá para... Gracias, doctora. Abrimos la rueda de preguntas con la misma sugerencia de siempre, apretando el botón grande de la base del micrófono para que la intervención sea debidamente grabada por el sistema audiovisual. ¿Alguno desea hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Doctora, buenos días. Una consulta. Respecto del tema medioambiental, quisiera saber cómo se realiza el estudio de impacto ambiental, qué entidad lo fiscaliza y si este puede ser impugnado y de qué forma, qué mecanismos existen para ello. Ya, yo no sé cómo se realiza el informe, pero sí le puedo dar las pautas de lo que debe ser en base a lo que dice la jurisprudencia, ¿no es cierto? Cada estado regula la forma en que se desarrollan los estudios de impacto ambiental. En el Perú una de las grandes polémicas era porque se tenía que realizar únicamente en forma previa al inicio de la actividad, ¿no? Cuando ya se iba a desarrollar la actividad, pero no en la fase exploratoria o previa. Lo ha estado realizando el Ministerio del Ambiente como responsable centralizado para todos los ministerios.
Y el organismo de fiscalización en general de toda la actividad ambiental hasta hace 2 días estaba en el Ministerio del Ambiente y ha sido transferido a la presidencia del Consejo de Ministros para garantizar la imparcialidad, porque decían de que el Ministerio del Ambiente era el que hacía el estudio y también el que supervisaba la viabilidad y la procedencia de los mismos. En líneas generales lo que le van a pedir en un estudio de impacto ambiental depende de la actividad que usted va a realizar, ¿no? He puesto ahí la hermosa foto de la colina de 7 colores. Evidentemente allí, ¿cuál sería el objetivo? Preservar los aires, porque probablemente el aire sea el que haga de que esas colinas mantengan esa forma y esa presencia. Lo estoy inventando, ¿no? Entonces ahí el estudio de impacto ambiental tendrá que ver un tema de aires, tendrá que ver si va a haber, ¿para qué pide? Para turismo, cómo son los caminos, si la carretera afecta o no afecta. Cada estudio de impacto ambiental va a tener exigencias diferentes en función a la actividad que usted va a querer realizar. Y el objetivo es de que toda intervención humana siempre genera una afectación. Y el asunto es prevenir el daño o, si es que es inevitable que esto ocurra, los mecanismos de reparación. Ese es el objetivo de un estudio de impacto ambiental. ¿Qué función cumple la OEFA? La OEFA es el fiscalizador del estudio de impacto ambiental. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Lavarello. Muy interesante su intervención, doctora. Bueno, secretaria técnica de comisión, ¿no? Si le quisiera pedir un ejercicio de su amplia experiencia respecto a algunos parámetros o lineamientos generales que podría tener esta, no sé si va a ser una convención, esta futura norma que pueda regular la participación de las empresas transnacionales en todos estos casos, ¿no? Bueno, yo pienso que de repente un elemento podría ser el tema de la prevalencia que tienen estas empresas en lo que es el manejo económico, ¿no es cierto? El tema de los conocimientos experimentados o los tipos de profesionales o especialistas que ellos tienen definitivamente por su potencia económica. Y bueno, con la intención de que podamos tener una norma pues equilibrada, sin excesos, y donde digamos estas nuevas situaciones se puedan ir solucionando a futuro, ¿no? Entonces hay un primer núcleo que es con el de la participación a ese nivel de los derechos civiles. Y luego le interesa mucho de que el desarrollo político venga envuelto con un desarrollo económico que permita el desenvolvimiento de las personas. Y por eso le preocupa mucho lo que es los efectos de la industria extractiva, ¿no? Y efectos de la industria extractiva no en cuanto a la actividad que realizan, si la actividad es lícita o no, sino a que esta industria extractiva debe de estar en una comunión, en una cercanía con el tema de la comunidad, que es mucho más que responsabilidad social. Responsabilidad social es que yo hago para estar bien, para poder cumplir, ¿no? El tema del respeto de derechos humanos y la participación de los terceros implica un acercamiento, un respeto, o sea, en responsabilidad la relación es así, ¿no? En vistas de Human Rights la relación es así, ¿no? Entonces, conocer qué se piensa, mitigar los impactos y sobre todo los mecanismos de reclamación como mecanismos de poder saber qué cosa es lo que las comunidades, sean urbanas o sean indígenas o sean de otro tipo, puedan querer. Es por donde yo estoy viendo de que les está interesando y desarrollan mucho más los temas en los informes que están virtiendo, ¿no? Entonces va por allí. No entran a regular lo ético, que es un poco lo que usted está planteando, si pueden con el tema de experimentos y de cosas. No entran a regular o no marcan una preocupación por el contenido ético de lo que se está discutiendo, ¿no?
quizás el tema del contenido ético no se discute por otro tipo de valores culturales. El derecho ha tendido mucho en los últimos tiempos a olvidar que es el reflejo de la moral y la ética de una sociedad para pasar a buscar hacer un cuerpo mucho más normativo en algunos casos. ¿Y por ahí va? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, considero yo que no deberían servir para ser meros objetos decorativos, para considerarlos bonito o feo. En primer lugar, no creo que son necesidades básicas exigibles para el Estado y para las empresas. Partiendo de eso, en realidad lo que se advierte en el orden internacional y nacional es un orden injusto, desde mi punto de vista, ¿no? Porque primero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el caso de Fuerabamba, ¿no? El Estado no ha cumplido con esas recomendaciones que le daban esas sentencias, de velar por un estudio de impacto ambiental, incluso en la utilización de vías terrestres. O sea, desde esa parte el Estado incumple sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que mencionaba la doctora, también sobre ese problema de Texaco, de Chevron, la cuestión que demuestra en realidad cierta parcialización, ¿no?, de parte de entidades internacionales, porque es muy injusto, doctora, no sé si forma tal vez parte de sus convicciones eso de, usted me manifestaba en el caso de la Oroya que el Estado no podía cumplir con la, digamos, de la reparación a la integridad física de las personas porque no tenía plata, ¿cierto? Porque, más o menos tiene la lógica de que el Estado, por ejemplo, haga sus opiniones, yo las respeto. Porque se me va a citar a mí, yo lo que he dicho es de que allí en la ejecución lo que se plantea es que se haga un nivel de tratamiento tan sofisticado como curar un cáncer de leucemia, que uno es muy difícil, no necesariamente hay la técnica, y de que de existir es sumamente caro. Son las tres cosas que yo he dicho. Y bueno, en todo caso, vemos que un Estado no tiene las condiciones tecnológicas suficientes porque evidentemente no ha desarrollado una cuestión económica que lo sostenga, ¿no? Más allá de esa cuestión, a lo que iba era de que vemos de que por una parte no se puede hacer exigible el cumplimiento de esas reparaciones ya a la salud de las personas, pero por otra parte hay entidades internacionales que también aportan a eso, porque imagínense el caso de Ecuador, no pudo realizar la efectivización ya de esas sentencias nacionales, y de esa forma brindar, ¿no?, las mayores condiciones para las personas que habían reclamado esos derechos, pues, de las comunidades. O sea, vemos que esa balanza en el orden internacional es muy injusto, ¿no?, desde esa perspectiva, porque no se está dando las condiciones para que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de esos derechos. Y desde ese punto de vista creo que es una recomendación para nosotros mismos, ¿no?, de velar de que es necesario ya un tratado de derechos humanos en la misma lógica que mencionaba la doctora, donde los sujetos privados, las empresas, sean responsables internacionalmente, pues, sobre la afectación de derechos humanos. Ahorita no lo es, nos ha demostrado claramente de que las sentencias van a que el Estado garantice los derechos de las personas. Sin embargo, no ha dicho de que las empresas son responsables de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Creo que estamos en esa necesidad de implementar mejores leyes. No sé qué le parece a usted, doctor. Yo respeto mucho las opiniones. Yo soy esencialmente abogada. Y cuando soy esencialmente abogada, como no defiendo posición de parte, yo soy muy escéptica, no escéptica, es aséptica. O sea, yo separo ideología y separo opinión para presentar el caso, ¿no? Lo que yo he dicho es que precisamente el mundo ha evolucionado y las empresas están siendo llevadas a tribunales nacionales y donde son condenadas, ¿no? Y hay algunos casos que fallan, como lo que he mencionado, Acuña versus Newmont y Chevron versus Ecuador. ¿Por qué? Porque se ha considerado de que hay también que considerar los derechos fundamentales a quienes son reclamados. Entonces,
Yo también considero, por ejemplo, que es injusto lo que usted dice, que el sistema internacional pues condena a los estados. En el caso de Santa Ana, el Estado peruano decide suspender la ejecución de la obra a pedido de los pobladores de Puno, paraliza la inversión, los de la empresa van al CIAR y dicen el Estado peruano ha paralizado porque le ha hecho caso a los pobladores y me tienes que pagar una reparación, no me recuerdo si son 7 o 16 millones. Y se los tiene que pagar. ¿Por qué? Porque le vulneró los derechos. ¿Por qué? Porque le hizo caso a la comunidad, que no quería la obra, ¿no? Entonces, ahí usted me puede decir que estuvo mal, que estuvo haciendo, pero el orden internacional va buscando eso, que tengamos mecanismos donde los derechos fundamentales de todos, sea usted un pueblo indígena, sea usted una comunidad urbana, sea usted un abogado, sea usted un preso, tenga el reconocimiento de sus derechos. Y en los temas estos mucho más abstractos de los derechos de carácter colectivo, los problemas se van complicando un poco más porque nos hacen avanzar a veces hacia situaciones en las que cuando uno ejecuta políticas públicas no necesariamente las tiene todas, ¿no? Un ejemplo, la gente siempre dice, ay, eso debería ser como una carretera suiza. Y yo digo, claro, pero Suiza tiene así de población, Suiza tiene así de gente joven, Suiza tiene así de gente adulta, así de gente que no trabaja, así de espacio que le sobra. Es una realidad de unos problemas completamente diferentes, completamente distintos. Hay que ver en cada caso, en cada adecuación. Y yo les recuerdo de que los derechos fundamentales hay que verlos de una manera aséptica, absolutamente. Primero uno tiene que hacer su análisis, cuál es el derecho de cada uno y para dónde va. Uno cuando hace el análisis tiene que aprender a colocar de lado si me gusta o no me gusta, si va con mi forma de pensar o no va con mi forma de pensar, ¿no? Entonces, para que podamos realmente como funcionarios públicos tener una mejor aproximación a los diferentes temas que nos colocan en bandeja. Gracias. Nuevamente reiterarle el agradecimiento por la disertación y lo que me queda muy presente es que estamos ya en un proceso de globalización en el que se espera que una norma opere en todo el mundo. Pero en contraparte también tengo claro de que hay mucho desconocimiento del derecho internacional público. Entonces, la duda que tengo es cómo está reaccionando nuestro Estado frente a esta carencia de conocimiento si ya estamos inmersos en este proceso de globalización. El Estado reacciona siempre lento, sobre todo en los niveles más altos, ¿no? Es como en las empresas también se reacciona a veces muy lento en los niveles más altos en la materia de human rights. Los derechos fundamentales siempre se han visto como una cosa pues que molesta y como una cosa de segunda categoría. A mí mis colegas me dicen, tú que paras hablando de cosas raras. Y luego cuando el tema les revienta, voltean y me dicen, oye, ¿cómo que era esto, que por aquí, por allá? Es lo que le pasa al Estado, ¿no? Entonces, pero no es culpa del Estado. Los funcionarios públicos y los empresarios que están en este momento manejando el país o manejando las empresas son personas que han sido formadas en el siglo XX, donde el tema de los derechos fundamentales, derechos humanos, business and human rights, no formaban parte de la discusión cotidiana, ni siquiera formaban parte del interés académico para educarte en ellos. Son expertos en finanzas, ejecución de políticas públicas, medición de salud, campañas, pero no han desarrollado este feeling que yo pienso con los años a la fuerza van a tener que irlo desarrollando, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. O sea, uno tiene que aprender a tener esta posibilidad de acercarte a comprender que el mundo te exige hoy día reglas distintas. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan el tema de las reglas distintas. Yo crecí en un Perú de carencias. Yo crecí en un Perú donde nuestros padres tenían una forma de ver la educación. Entonces, a mí me daban ropa y zapatos nuevos en julio y en Navidad.
Mi mamá y mi papá venían y me daban la ropa y ahí está, y chántatela, ¿no? Yo tengo un hijo que acaba de cumplir 22 años. Hasta que tuve 3 años le pude comprar ropa. Yo les pregunto, ¿quiénes son papás acá? La mayoría. ¿Quién le puede comprar a su hijo o a su hija la ropa que va a usar para los próximos 4 meses para que vaya al colegio y vaya a fiestas? Nadie. ¿Usted? Ah, yo pensaba, dije, ir a... ¿Cómo se deciden hoy día las cosas en la casa? Uno se sienta con el esposo o la esposa, según lo que fuera, o la pareja, como quiera, y uno decide, o los monstruos estos que hablan también meten su cuchara. Meten su cuchara. ¿Qué cosa es eso? Consulta, ¿no? Es consulta previa. Vamos a tener 4 días de vacaciones. ¿A dónde vamos? Vamos a Caracas. No, mamá, no conocemos el norte. No, viejo, vamos a conocer la selva. Y esto, que ahora escoges tú, ya. Entonces, ya, ahora ¿quién escoge? Ya, el mayor, a la próxima escojo yo. Esa es consulta previa. Antes, en las familias eso era impensable. Antes, cuando yo era chica, para que tú llegues a la mesa del comedor, tenían que haber pasado por lo menos 7 años y demostrar que sabías comer con cuchillo y tenedor para que pases a la mesa principal. Si no, cocina nomás. Ahí te quedabas con todos los primos. Es idéntico, forma parte de la evolución, forma parte, hoy día a nadie se le ocurre tener una familia que impone criterios, que va, que viene. Hoy en día el chico puede ir a una demanda, quejarse contra el papá, contra la mamá, la psicóloga te va a llamar, oye, tu hijo está medio raro, tiene problemas, oye, es mi hijo, no te puedes meter. Ya no existe. La psicóloga es como un organismo de supervisión. Viene, ¿no? Y te dice qué cosa. Claro, ¿no? Entonces, así están las cosas. El mundo ha cambiado, requiere que tengamos habilidades diferentes y requiere también que tengamos, pero eso sí, mucha solidez en los conocimientos, porque si no ocurre con lo que está en las redes. Dicen que, ha pasado que, y es cierto, falso. También hay mucho fake news, entonces uno tiene que preocuparse, que estudiar, ir a las fuentes, ver, revisar y con todo lo demás. Y por ejemplo, yo les cuento en lo personal, cuando hablo de derechos fundamentales con mis amigas, hay unas que me dicen, ay Dios mío, Delia, cada día estás más izquierda, ¿no? Sí, no, le digo. Hablo con otras personas y me dicen, ay, doctora, ¿qué de derecha está usted, no? Entonces yo tengo problema de identidad. Pero lo que son derechos fundamentales te exige a que tú se los respetes al señor Fujimori como al señor Kuczynski, ¿no? El hecho de que a ustedes les caigan bien o mal uno de ellos no implican que no son objeto de tutela. Y entonces uno tiene que aprender a no vulnerar. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando el señor Fujimori creo que fue detenido en alguna de las veces o fue una clínica, sacaron una foto de él en bata de enfermo y se le veían sus partes íntimas. Yo no escuché nunca ninguna nota de protesta y salía. Esa es una vulneración, ¿no? ¿Ah? De la intimidad, ¿no? El otro día un periodista lo llama al señor Kuczynski y le dice, oiga, ¿y usted qué opina de la orden de detención que ha dado el juez? Y el señor se estaba enterando que había sido objeto de una medida restrictiva de libertad y el audio lo pasaban por todas partes sin ningún respeto a su integridad ni a su intimidad, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar que los derechos son para los dos lados y uno tiene que pasar por la experiencia para poder vivirlos, ¿no? Y tener esta capacidad de siempre ir retroalimentándose. Yo les deseo suerte en el trabajo que hacen en el Congreso, van a hacer la una, si no hay ninguna otra pregunta. Les diré de que a veces los veo porque veo el Congreso online cuando estoy trabajando. Y quiero agradecerles especialmente por haberme invitado
estos temas son los que debemos de estar discutiendo y conversando. Y adelante, ¿no? Ahí está mi cuadrito de despedidas. Yo colocaba las fotos de Lima y colocaba las letras de Tupac, ¿no? De Tupac. Así es, que ha sido el emblema de Perú en arco, ¿no? Y las amigas de mi mamá, que son señoras muy mayores, consideraban que era una vergüenza que el Perú hubiera llevado sus afiches con este señor, y yo las miraba y ustedes seguramente comparten conmigo que era la cosa más hermosa que pudiera haber pasado, que llevaran el arte de Tupac a las calles de Madrid, ¿no? De eso se trata, del cambio, adaptarse y siempre con respeto. Muchas gracias, buenos días.